Entonces, buenos días aún. Damos comienzo a la mesa redonda número 3, titulada Saberes sí, aparatos y regímenes heterotópicos. Vamos entonces a contar con la presencia de... Es una mesa latinoamericana, con la presencia de Arturo Arruda de Brasil, desde la Universidad de Río de Janeiro. Bueno, a continuación viene Mauricio Sepúlveda, académico acá de la Universidad Diego Portales, y hasta Martínez Guzmán, desde México, nos acompaña desde la Universidad de Colima. Bien, entonces damos paso a la presentación de Arturo. Bueno, amigos, muchas gracias. Disculpe cualquier retraso en la llegada. El metro de Santiago, ayer injustamente criticado, se ha puesto como una condición de infelicidad para una llegada más puntual. Es claro que sabemos que todos los dispositivos, lo presentaba ayer Edgar, de felicidad son un poco mezclados, pero efectivamente el metro de Santiago es un dispositivo muy concreto y unívoco de infelicidad. Bueno, yo también, quizá no en el metro de Santiago, pero voy a buscar unas prácticas de felicidad y un sitio, una región muy insospecha y árida. Bueno, paso acá. Es el plan de trabajo. Bueno, voy a hablar en algún momento del concepto de gubernamentalidad, que va a ser como una herramienta de análisis de mi trabajo. El Walden 2, que es esa experiencia que voy a hablar. La comunidad de los Orcones, que está conectado a vamos a decir, ese esfuerzo comunitario de producción de felicidad, y unas conclusiones respecto de esa entrada de la psicología y los dispositivos de felicidad. Gracias, Iván. Ahora, siguiendo un poco más, bueno, ahí está la imagen. Acá está una fotografía del escenario de felicidad que voy a buscar. Un escenario que yo definiría como doblemente árido. Árido porque estamos en la región del norte de México, en los áridos suburbios de Hermosillo. Así, quizá en un momento no muy árido, pero acá no vemos una selva exuberante. Pero vemos que también esta búsqueda de felicidad está presente en psicología, en orientaciones poco sospechas, así, un tanto, digamos, áridas. Ayer Edgar habló un tanto de la psicología positiva, pero vamos a ver también algunas discusiones y más, y algunas prácticas de felicidad también en algo igualmente árido, que es el propio conductismo, o sea, una psicología crítica del concepto de libertad, una psicología crítica respecto a la idea de una autonomía inherente al ser humano, y defensora de un principio de condicionamiento. ¿Dónde podemos encontrar la felicidad ahí? Bueno, entonces, parto un poco de esas cuestiones para pasar rápidamente por la herramienta conceptual y demostrar que ahí, en prácticas de psicología, vamos a encontrar algo vinculado al tema del gobierno. La psicología acá no está entendida solamente como una práctica que visa descubrir los secretos de nuestra vida interior, pero mucho más como una práctica de gestión de la vida ajena. Por eso que Edgar hablaba ayer de producción de perfiles, de estilos de vida. Y para eso, bueno, voy a lanzar mano acá del concepto de gubernamentalidad, y que Foucault va definiendo a partir de dos cursos: seguridad territorial y población, y nacimiento de biopolítica, desde definiciones en que él plantea como que es cuestión saber cómo el propio Estado se gubernamentaliza, cómo se pone como un conjunto constituido de instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, los cálculos tácticos que permiten ejercer esta forma específica, aunque muy compleja, de poder y tiene por blanco la población. Hasta unas definiciones más simples que plantea en el nacimiento de la vía política, como gobierno es la conducción de la conducta, conducir la conducta. Bueno, siguiendo un poco más, vemos que Foucault, a lo largo de esos dos cursos, establece así algunos
momentos así, en su historia de la gubernamentalidad, ese momento que estaría vinculado a un estado de policía que está bien basado en la razón del Estado, en el equilibrio diplomático caracterizado como necesidad inicial a lo largo del siglo XVI de registrar y corregir los movimientos de la población y circulación de mercancías. Bueno, para no me detener mucho acá, hablo eso de una forma muy esquemática. A lo largo del siglo XVIII, inicialmente con la crítica de los fisócratas a este exceso de gobierno presente en el estado de policía de los siglos XVI y XVII, de un inicio crítico acaba ofreciendo unas tecnologías positivas en que efectivamente se produce una vinculación de la población y demás procesos a una especie de gobierno por su libre funcionamiento, por su libre flujo natural de desarrollo. Entonces, esas prácticas liberales que se inician como crítica al exceso de gobierno del Estado de policía, ceden posteriormente a técnicas positivas que van a estar presentes a lo largo del siglo XIX y XX, y especialmente, y eso destaca Foucault, son prácticas que en un determinado punto no pertenecen más a un determinado esquema ideológico de la derecha, de los liberales, pero también son utilizados como prácticas de gobierno por la propia izquierda. Bueno, yo podría poner acá también una forma de gobierno neoliberal, como se puede ver en el gordo liberalismo alemán o en la escuela de Chicago, donde para ver ese gobierno se crean unas condiciones artificiales de competencia entre los actores para que se produzca un máximo efecto en términos de generación de trabajo, de producción, por así decirlo. Bueno, y hay también en ese curso de Foucault una discusión de esa condición de posibilidad basada en eso que Foucault llama de poder pastoral. Bueno, ¿cómo eso está presente, por ejemplo, en la psicología? Y ahí vemos como crucial el trabajo, por ejemplo, de Nicholas Rose, en que él va a contestar a esa idea de que el gobierno nada tiene que ver con la psicología, como uno está movido a una tarea de gobierno de grandes grupos y el otro mucho más movido al tema de estudio y una individualidad singularizada. Bien, para Rose, la historia de los saberes sí está conectada esencialmente a la historia del gobierno, y eso él va a plantear por dos formas. Primero, por las técnicas de inscripción que permiten que las subjetividades se vuelvan permeables a las técnicas de gobierno. Por ejemplo, los test de inteligencia, pero muchas cosas que ayer Edgar nos presentó como extremadamente importantes para que pudiéramos crear medidas de felicidad. Y segundo, delante de la constitución de políticas múltiples que pretenden conducir la conducta de los individuos, no solamente por medio de una disciplina, sino principalmente por medio de la libertad y de la actividad de esos, integrándolos a ser más inteligentes, emprendedores, dóciles, productivos y con más gran autoestima y autocontrol. Y ahí, bueno, Rose habla de unas prácticas psicopedagógicas, unas prácticas emprendedoristas, y podemos tomar algunas cosas que Jimena, por ejemplo, nos presentaba ayer al respecto de algunas técnicas de nuevas técnicas presentes en políticas de salud mental. Bueno, acá está un instrumento esencial en nuestra análisis. Ese libro publicado en 1948 por uno de los jefes de la escuela conductista del análisis experimental de la conducta, que es Skinner, donde plantea una comunidad, bueno, puede imaginar que Walden 2 sería una secuencia de Walden 1 de Tuhu, pero lo que propone Skinner es una comunidad en que básicamente el agente político desaparece. Es una pura comunidad donde hay planificadores y administradores para gobernar los más distintos aspectos del trabajo, la crianza de los niños,
¿Qué más? La producción del arte, la educación, todo. Los planificadores son responsables de vigilar el funcionamiento y dirigir a los administradores en función de sus competencias. Y los administradores tenían como tarea cuidar educación, cultura, trabajo, análisis de conducta y tal. Hay claramente, si leen con cuidado el libro, hay claramente una duplicación entre el plano de la soberanía política y el de la gubernamentalidad, esbozada acá en tecnocracia o tecnocracia psicológica. Es interesante porque hay un pasaje del libro donde, por ejemplo, la más gran parte de los diálogos están entre Burris, que es el líder de la comunidad, Kesto, y un admirador de la sociedad. Y cuestionado sobre la función política, Burris nos decía, es simple, hagamos lo siguiente, la gente tiene que participar de la democracia. El día de la votación, investigamos los mejores candidatos y indicamos a todos que voten. Eso ahora podría ocurrir en Brasil, no sé, estamos esperando a ver si alguna comunidad o alguien dos podríamos ayudar en ese momento un poco delicado. Pero claramente, en ese libro tiene diferencia el plan político de la soberanía del plan de la gubernamentalidad, claramente, y atribuye a esa una experticia psicológica. Bueno, podemos decir, eso es todo una fantasía, un delirio de Skinner, pensar en comunidades de 1000, 2000 personas, pero volvemos a nuestro escenario concreto, la comunidad de los Orcones, donde en 1973, en esa región, en los suburbios de Hermosillo, al menos hasta 2019, tenemos 18 miembros, siendo 3 invitados. Claro, no son la comunidad más de 1000 personas que planeaba Skinner, pero hubo efectivamente un intento de producir una comunidad que ha sido frecuentemente visitada por Skinner hasta el momento de su muerte, en 1990. Bueno, esos personajes comunitarios, investigadores, efectivamente de ese autoexperimento psicológico, hablan claramente de 3 etapas políticas testadas en términos de gubernamentalidad o de autogestión. El sistema de administradores y planeadores, propuesta de Walden 2, la democracia y por fin la personocracia. En 1973 hubo ese primer intento de producir el sistema de administradores y planificadores. Cada año los administradores seleccionaban 2 miembros como candidatos a planificadores. Así, a cada 18 meses, uno de esos candidatos sustituía a uno de los planificadores, de manera que siempre habría un planificador con experiencia de gobierno. Bueno, es una cosa interesante porque efectivamente es como fuera un experimento colectivo. Y entre la variable con que se medía la eficacia de esas formas de gestión, estaba no solamente la eficacia del grupo, pero también algo con que se definió de una manera interesante para los conductistas como un estado de felicidad, de aprobación. Bueno, en 77 se implantó la democracia, no obstante los resultados no fueron tampoco los esperados. Los miembros concluyeron que no siempre la mayoría toma la decisión más correcta, la minoría nunca se conforma, un acuerdo entre los miembros es posible y siempre que los individuos sean educados a tomar decisiones conjuntas. Entonces la democracia por sí sola no funciona, no es una condición generadora de felicidad. Y ahí no sé si es por ahí que los adeptos de Bolsonaro están pensando, pero el problema de la democracia es que no funciona como un dispositivo de producción de felicidad o de una buena vida colectiva. Y por fin, ellos defienden un sistema que llaman personocracia, que sería la forma actual, al menos en el inicio de esa década, con que funcionaba. Yo estuve año pasado con Jimena en México en un encuentro y tuve información, yo perdí el contacto después de esa investigación, pero supe que mantienen
la comunidad, aunque uno de los creadores de la comunidad, de la pareja creadora, tenga fallecido, pero sigue la comunidad funcionando ahí. Bien, ¿qué es la personocracia? Ella se configura como un sistema en que se puede implementar medidas reusadas por la mayoría, en caso de que sea experimentalmente comprobada, o podemos decir en lenguaje de hoy día, basada en evidencia, lo que exige un largo proceso de búsqueda y cooperación colectiva. Desaparecen, por tanto, los antiguos planificadores y administradores, surgiendo organizadores y coordinadores, que asumirían una gestión de áreas específicas. Bueno, ahí podemos pensar qué diferencia tendríamos entre una comunidad de 1000 personas y esa de entre 18, 19, al máximo 20 personas. Bueno, todo eso, esa rápida exposición nos conlleva a unas conclusiones sobre esta relación entre gobierno, técnicas psicológicas y podríamos decir, ¿por qué no?, la felicidad. Primero, la existencia del vínculo crucial entre técnicas psicológicas y modos de gobierno que llamaríamos liberal, sin relación directa con un gobierno soberano, pero duplicándolo al fin y al cabo, estaría acá presente. Gobierno liberal, podemos decir así, porque es un gobierno envasado en los flujos libres de esa población, en las manifestaciones dichas naturales de este grupo. Y es claro, bueno, podemos concluir eso a respecto de un montón de prácticas en psicología, aún esas que no claramente defienden la libertad como algo esencial al hombre. Pero sería interesante que podamos pensar en tipos, o una tipología de formas de gobierno liberal por medio de la psicología, y de formas muy específicas, por consecuencia, de implementación de felicidad. ¿Qué piensan como felicidad? Sería, como dicen los conductistas, la utilización casi exclusiva de formas de refuerzo positivo. Sería la manifestación de unas conductas reflejas vinculadas a ciertas afecciones, como el amor, como proponía, por ejemplo, Watson. Bueno, en segundo lugar, debe destacarse la existencia de una forma de gobierno liberal, en esos casos acá, basada en una autorregulación científica, conduciendo casi a una forma de técnica ascética de cuidado, del yo, de una técnica del yo. Porque claro, como una comunidad muy pequeña, prácticamente, más que un gobierno de una gran población, tenemos casi que una implementación de un conjunto de técnicas ascéticas, en las palabras de Foucault. Y ahí tenemos algo que podemos poner en correlación, ¿no? Incluso con tendencias psicológicas un tanto lejanas, por ejemplo. Podemos comparar con las experiencias de gobiernos psicológicas en que no trabajamos necesariamente con una masa de población. Por ejemplo, como ocurrirían con los grupos de experimentación humanista. Entonces, por ejemplo, tenemos los experimentos de liderazgo de Dippet y White, basados en Kurt Lewin. En esas prácticas, los experimentos de liderazgo, así como en esos experimentos de Walden 2 o aún de los Orcones, podremos extraer muchos de los principios para el gobierno general, respetando las supuestas inclinaciones naturales de los individuos, para así gobernarlos mejor según su propia naturaleza, y así podríamos también decir en nombre de su propia felicidad y bienestar psicológico. Bueno, con eso cierro mi presentación. Bueno, me autopresento, no me continúo. Miren, lo que voy a continuación ofrecer la lectura de un texto que
¿no? Ah, no, pero todavía no. No voy a sacar. ¿Sí? ¿Vas a sacar esa imagen? Voy a trabajar un texto, presentar un borrador de un texto que que corresponde, si bien es cierto, de mi autoría, pero es fruto, digamos, de una serie de conversaciones que uno sostiene, y en este caso particularmente una conversación compartida, digamos, con Rodrigo de la Fabiani, por lo tanto, sin embargo, me hago cargo de todo lo que yo diga. No culpen al pobre Rodrigo, que aquí solamente ha sido un alter importante. Y bueno, solamente antes de pasar a la lectura, que será bastante breve, quiero decir que me aproximé, cuando me pregunté por el tema de la felicidad, me aproximé, dije, ¿cómo me aproximo a ello? Y entonces pensé en la ruta del cangrejo. Y entonces dije, bueno, pues voy a tomar la felicidad a partir de su trabajo en negativo. Y esto quiere decir, esto me llevó a pensar una contrafelicidad, por así decirlo, en el espacio distópico, en una distopía, y por lo tanto anclada o sujeta más bien al sufrimiento, al terror, al miedo, en esa distopía, y la logré, pude fijarla también a lo monstruoso y a los aparatos estéticos que en torno que permiten ficcionar ontopolíticamente aquello, digamos, que se moviliza en esa distopía. Felicidad, terror, miedo, sufrimiento. En ese marco es que presento el texto, el texto orbita en función de eso. ¿Quién no ha soñado con monstruos? O mejor aún, ¿quién no se ha soñado como un monstruo, encarnando anormalidades, aberraciones, habitando a contraluz de la norma? En lo personal, será en la arena agonística de mis sueños donde suelo reconocer las marcas, las huellas de lo monstruoso. En estas puedo leer la gramática cambiante de ansiedades, repudios y fascinaciones que atraviesan su ficción. En estas puedo ver también el paisaje corpóreo en el cual se definen las coordenadas de lo prohibido y lo impensable, al tiempo que se traza el límite feble que separa lo humano y lo monstruoso. Como suele pasar, el trazado de fronteras inevitablemente falla. Esta, como punto de inflexión, permite horquillar el campo de ficcionalización de mundos posibles, en total ausencia de garantía alguna. En efecto, si bien el arco de posibilidades se abre para lo estático posible, también lo hace para las crueldades. Ciertamente, si bien los monstruos pueden ser entendidos como dispositivos o artefactos culturales capaces de impulsar una reflexión sobre la vida, más allá de las jerarquizaciones y deslindes entre lo humano y lo animal, lo material, lo natural, lo cultural y lo biológico, y sobre todo lo real y lo ficcional, no hay garantía alguna, y menos imposibilidad de que éstas no actúen como máquinas de exterminio. Pensando el monstruo en el horizonte de sus posibilidades, a propósito de las zonas de muerte y teatros de crueldades, recorrí las huellas de mi propia experiencia teratológica, de la monstruosidad. Producto de ello, recordé un episodio en el que me había envuelto en una refriega tan violenta como intensa, en la cual recuerdo haber experimentado mi cuerpo en una escena brutal de doblegamiento, largamente sostenida gracias a mi propia insistencia. Cuando uno lo golpea y uno insiste. Una persistencia que solo acabó cuando, podríamos decir, se me fui a negro. Ahora leo la escena de la persistencia de mi cuerpo en la refriega como una existencia sostenida en una ficción, en particular una ficción somática. Más aún, si en dicha escena el recuerdo de mi experiencia corpórea delinea una cinemática fuertemente análoga y mimética a ciertos planos de secuencia existentes en una película en particular, el Terminator. En este caso, la relación ficción-realidad evidencia su carácter realizativo. Y la
ficciones realizativas. Sin embargo, pensando casi contraintuitivamente a raíz del caso expuesto, lo realizativo no me parece lo más relevante, sino la naturaleza del archivo a partir del cual es posible pensar la relación ficción-realidad y en ella el campo de la experiencia. Ahora bien, después de sobrevolar y recorrer ínfimamente parte del archivo fílmico de ciencia ficción, experimenté una suerte de falta, de ausencia de un otro archivo, un archivo menor, menos serio, si se quiere superficial, aparentemente sin más pretensión que el puro entretenimiento. Un archivo menor como una suerte de papelera de reciclaje capaz de contener desechos, basura fílmica. Finalmente, esta imagen de reciclaje, de papelera, de un archivo menor, un archivo rasca, inevitablemente me condujo a el incombustible Michel Foucault. Específicamente, me hizo volver a releer un par de inquietantes enunciados en los que afirma que la genealogía evita la búsqueda de la profundidad. Y en lugar de ello, busca en la superficie de los acontecimientos pequeños detalles, mínimos cambios. Pues entonces pienso que habrá que repensar o diversificar el archivo. Y en ese marco y en ese horizonte presento el siguiente análisis. Expongo lo siguiente. Bueno, se ve, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, tomaré como archivo, como parte de este archivo menor, la serie Terminator. ¿Ya? Tengo las dos imágenes, Terminator 1 y Terminator 2. Figuraciones monstruosas y ficción somática. Más allá de la fascinación que nos producen los siempre deslumbrantes efectos especiales que han caracterizado la saga de Terminator, particularmente las escritas y dirigidas por James Cameron de Terminator 1, también de Terminator, y la secuela 2, digamos, el juicio final, cuyas entregas datan de 1984 a 1991, respectivamente. Ambas articulan una serie de ficciones somatotecnológicas transitivas, tan sugerentes como inquietantes. Y es que en la serie de imágenes y metáforas posthumanas, androides, cyborg, desplegadas a lo largo de la saga, se horquillan en un campo ficcional especulativo en el cual lo maquínico como constitución de alteridad, como mundo posible, o más aún como ficción ontopolítica, si bien parece romper con los dualismos modernos entre el yo y lo otro, la naturaleza y la cultura, lo político y lo cultural, al mismo tiempo en su anverso, potencia una metafísica de lo humano. En el caso particular de la serie de films Terminator, el haz complejo de relaciones en su doble faz a la que antes me he referido, parece ordenarse de forma retroactiva, lógicamente, se capta en relación, en secuencia, retroactivamente, en torno a un continuo. En ambas entregas, la narrativa fílmica pivota en un continuo sustancialista que bascula entre lo poshumano y lo transhumano, a contraluz de un residuo de lo vulnerable que nos recuerda esa, comillas, esencia del humano. Como parte del continuo, la ficcionalización en su orientación escalar anclará la producción de su fantasía e ilusión en un imaginario biotecnológico al límite de lo real. Como bien señala Freitas y su otro autor, la ciencia ficción comporta
una irrupción de lo imaginario en lo real, utilizando la ciencia como coartada de fantasía, provocando transformaciones del verosímil en un referente tanto eminente como pretendidamente científico, que cumplirá en ambos supuestos un rol mítico. Ahora bien, entre ambas entregas, tal como hemos dicho hasta ahora, existe un continuo mejoramiento escalar que será materializado en la serie de prototipos de androides del tipo Cyborg, los T, la famosa familia de los T, T800, T1000, T3000. ¿no? Sin embargo, entre ambos también existe un decalaje que hará posible la emergencia de cierta ruptura en la continuidad antes descrita. Lo relevante aquí de la ruptura o discontinuidad es que en ella podemos encontrar ciertas huellas, marcas susceptibles de ficcionar como parte de esa suerte de archivo menor. En efecto, en su ruptura se delinea el tránsito, o mejor el paso, de un imaginario prototípicamente poshumano fijado al acero, al metal, como en el caso del T800, que es el primero, hacia otro fijado al líquido, al fluido polimimético. Criatura de la fluidez y los ensamblajes híbridos, el segundo prototipo, el prototipo T1000, encarna en extremo la plasticidad y la mímesis. Precisamente en ese borde de lo imaginario, en el cual se sitúa esta suerte de androide polimimético, capaz de tomar la forma de los objetos o personas al tocarlas, propuesto por James Cameron, se hebrará una ficción ontopolítica que nos resulta sumamente inquietante. Dicha ficción política delinea una gramática óntica en la cual parece estar inscrito cierto desplazamiento que nos habla, nos sugiere, son un desplazamiento del Homo prudens al Homo resiliens. En efecto, la metáfora óptica sujeta al metal en sus distintas versiones y escalonamientos tecnológicos redundaría en una suerte de mismidad, una identidad que aspiraría como horizonte de posibilidad básicamente a su mejoramiento. En ese horizonte, su mejoramiento, sería derivativo de la optimización de su propia naturaleza, en este caso biomecánica, sea a través del mejoramiento de la capacidad de resistencia estructural, resistencia del metal, y o el mejoramiento en su performance cibernética de autorregulación. En este sentido, lo que sujeta al androide, por otro lado, en este sentido, lo que sujeta al androide T800, que encarna la ficción biomecánica y bélica de Terminator, es la mismidad puesta a prueba en su enfrentamiento con el otro y al mismo tiempo con lo otro. Lo otro representa una amenaza alojada no solo en la contingencia del tiempo presente, sino que también y sobre todo en la colonización del tiempo. En tal sentido, el camuflaje orgánico que recubre el endoesqueleto del T800 ha sido diseñado para optimizar su capacidad de infiltración, equipando con sensores avanzados protocolos sobre cómo evitar el comportamiento socialmente adaptado y un procesador de red neuronal. El T800 tendría la capacidad de aprender como un ser humano e incluso se haría más eficiente a medida que pasa el tiempo y va adquiriendo experiencia. En consecuencia, si bien la metáfora óptica que nos propone este tipo de ficción cinemática alude a cierta figuración cyborg, esta falla, en tanto redunda en una suerte de mismidad identitaria alojada en un horizonte, comillas, securitario. En esta última perspectiva, el equipamiento tecnológico del cual dispone el prototipo T800, el primero, en términos anatomopolíticos, es análogo al equipamiento con el cual se quiere dotar al sujeto objeto de la prevención en el marco de la gestión de riesgos, particularmente en este horizonte securitario. Análogos en tanto ambos convergen en una utopía óptica signada por la mismidad, su potenciamiento y su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse resistiendo la fuerza que recae sobre él. Análogo también, pues en términos tecnológicos, el sujeto objeto de la prevención en el campo de la reducción de riesgos, por ejemplo,
en sus distintos ámbitos de aplicación, se le transfiere una amplia gama de herramientas cognitivas que le permiten mejorar el procesamiento de información y tomar decisiones adecuadas. Al mismo tiempo, se le equipa, o en su defecto, se le ofrece a través de vastos mercados secundarios una serie de gadgets tecnológicos orientados a mejorar o potenciar sus capacidades para hacer frente a las distintas amenazas y peligros. Todo ello en un horizonte distópico, análogo también a la ficción cinemática asignada por la guerra y la amenaza creciente. Por otra parte, el prototipo Bill, que los propone James Cameron en la secuela, no solo expresa un avance tecnológico respecto a los prototipos anteriores, sino que también introduce una ruptura, una discontinuidad significativa en el plano de la ficción óptica y sus metáforas propuestas. En efecto, mediante procedimientos infográficos conocidos como morphing, hará líquida la forma humana, la disuelve en un ánima fluida capaz de ser vertida en cualquier recipiente. En este sentido, tal como señala McNally, la tecnología cuestiona ideas antiguas sobre el cuerpo, pues vivimos en un tiempo de monstruos artificiales en que la forma humana parece ser cada vez menos determinada, infinitamente manipulable como el metal líquido del té mismo. Lo relevante en este caso es que el morphing no solo se reduce al mundo ficcional de Hollywood, sino que también tiene equivalentes en el mundo real. Más aún, no se limita a los laboratorios de alta tecnología, pues está entre nosotros. Expresión de ello lo hallaremos en la cibercultura, los seminarios empresariales, etcétera, etcétera. En este sentido, la metáfora óptica que nos propone Cameron en la secuela de Terminator sería análoga a la figura de un Homo resiliens, en esa capacidad plástica, en su plasticidad mimética, un fluido polimimético que encuentra su potencia y resistencia en su fluidez, en consecuencia, más allá de la frontera del cuerpo-máquina cartesiano. Y conforme a lo planteado hasta aquí, voy a cerrar señalando al menos cuatro interrogantes. ¿Sería posible considerar la resiliencia como una noción crítica, una noción que ya no busca inmunizar al yo del encuentro con el otro, e inclusive con lo otro? ¿Estaremos frente a una ficción política no solo post-securitaria, sino también post-identitaria? ¿Será que lo post ya no significa más una ruptura, como lo sugiere el prefijo, ni tampoco una revisión, sino un procesamiento y una radicalización del mismo diagrama? Muchas gracias. Gracias, Mauricio. A continuación, entonces, Anta Martínez. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé. Buenas tardes, justo ahora. Bueno, pues feliz de estar aquí. Siempre es un desafío hablar después de Mauricio. Entonces, yo voy a presentar un trabajo que, al igual que lo que comentaba Mauricio, es producto de un diálogo que estamos sosteniendo con un colega, con el Lara, y es también una especie de ejercicio, de juego, de ensayo, un poco intentando poner en conexión, en articulación, como dos miradas en torno al pretexto de un problema que es el problema de la felicidad. También quiero decir que lo que voy a hacer básicamente es mostrar este ejercicio muy concreto de reflexión sobre cómo trabaja una tecnología felicitaria muy específica y cómo permite, digamos, establecer ciertas relaciones con el sujeto, con la materialidad, con el cuerpo. Y es un ejemplo que mencionó ayer Edgar al final de su presentación y que me va a tocar a mí retomar y profundizar, como profundizar en sus vericuetos y en sus minucias, ¿no? Ya les contaré un poco de qué se trata. Para no divagar demasiado, y yo sé que me va a pasar del tiempo, de todos modos voy a seguir un texto más o menos ordenado.
En tanto ficción política, la felicidad se ha movilizado de múltiples maneras en el espacio social. Como sabemos, la autoproclamada ciencia de la felicidad, la psicología positiva, que ha sido discutida aquí en detalle, ha jugado un papel central en el proceso de instaurar y vehiculizar a la felicidad como tecnología de regulación y producción de subjetividad en el contexto actual. De acuerdo con sus propios postulados, la psicología positiva aspira a estudiar la felicidad y el bienestar con rigor científico y en un marco positivista de control y medición. Plantea un programa centrado en el fortalecimiento de los aspectos positivos del desempeño de los individuos y en el funcionamiento humano óptimo, en sus palabras, argumentando la necesidad de un viraje con respecto a distintas escuelas psicológicas que, según su apreciación, han puesto en el centro los estados negativos, problemáticos y patológicos del comportamiento. Esta versión de la felicidad ha sido blanco de diversos abordajes críticos en el ámbito de las ciencias sociales. Bueno, hay diversas, digamos, aproximaciones críticas. Yo creo que ayer en una de sus respuestas Edgar también pintó este panorama de manera muy clara. No voy a entrar mucho en detalle para ahorrarme un poco de tiempo. En general, análisis culturales específicos que vinculan esta versión de la felicidad con una ideología vinculada con la agenda individualista, del consumo, políticamente conservadora, enfoques que también han intentado problematizar al sujeto psicológico que produce la psicología positiva y abogan por una comprensión más profunda y más compleja del bienestar dentro de un marco teórico de sensibilidad humanista. En un plano más sociológico, empírico, se han explorado recursos discursivos, retóricos, utilizados por la psicología positiva para persuadir, obtener legitimidad social, etc. Dentro de este amplio panorama de aproximaciones críticas, aquí nos interesa enfatizar dos, que a la vez fungen como puntos de partida y también como formas de diálogo. La primera se vincula con lo que podríamos llamar una perspectiva psicosocial interesada en analizar los problemas epistemológicos y ontológicos de la psicología positiva y su noción de felicidad. Discute la dificultad de considerar a la felicidad como una entidad individual, singular, universal y objetiva, capaz de trascender los contextos culturales y temporales. Desde esta perspectiva, por ejemplo, el trabajo de John Crombie problematiza los supuestos teóricos y metodológicos en las prácticas de evaluación y medición de la felicidad como una entidad discreta. Desde esta perspectiva, la felicidad no puede entenderse como un dispositivo que ubica las experiencias psicológicas, los sentimientos, los deseos, como asuntos estrictamente individuales e internos, gobernados por un voluntarismo cognitivo. Como han argumentado Greco y Stener, esta concepción de la felicidad separa al sujeto de su mundo, restringiendo su potencialidad para actuar sobre este mundo, sobre su realidad. La segunda aproximación crítica que nos interesa proviene precisamente de la perspectiva Foucaultiana, de los estudios de la gubernamentalidad. Estos abordajes, que han sido discutidos aquí con bastante detalle y con mucha lucidez, analizan cómo los discursos y las prácticas de la felicidad en el marco de la psicología positiva producen y regulan subjetividades específicas en relación con las transformaciones del capitalismo tardío y la racionalidad neoliberal del gobierno más específicamente. El trabajo de Binkley, por ejemplo, ha rastreado la forma en que la función psi de esta felicidad implica una erosión del sujeto dócil dependiente de las autoridades psicológicas e institucionales en favor de un sujeto autónomo dispuesto al autogobierno con un espíritu emprendedor. No voy a abundar mucho porque yo creo que ellos han explicado bastante bien esta perspectiva. En resumen, implica la transición de un modelo centrado en el ajuste psicológico a una racionalidad que consiste en un individuo autorregulado que invierte en la maximización de su capital psicológico y emocional. En este trabajo queremos argumentar que estos análisis pueden avanzarse y ampliarse incorporando algunas herramientas teóricas muy particulares provenientes de los estudios del afecto, del campo conocido como los estudios del afecto. Consideramos que estas herramientas nos facilitan explorar los efectos de poder que estas prácticas y tecnologías felicitarias tienen en un nivel más allá o más acá
de la individualidad psicológica. El empresario de sí mismo, como figura que permite capturar formaciones subjetivas de la psicología positiva, se refiere en buena medida a una racionalidad focalizada en el self y en la identidad. Sin embargo, la diversificación de modalidades a través de las cuales opera esta función psi y las diversas tecnologías que hacen de mediadores nos invitan a preguntarnos sobre un panorama más amplio de efectos. Las herramientas teóricas de los estudios del afecto nos permiten enfatizar procesos menos conscientes y menos cognitivos, así como enfatizar capacidades comunicativas de los cuerpos más allá de la representación lingüística y del significado socialmente construido. Por supuesto, ello no significa que el afecto como experiencia corporal pueda ser separada de su movilización discursiva y de otras formas de articulación simbólica. Se trata de planos mutuamente constitutivos. Sin embargo, tales herramientas nos permiten detallar el análisis sobre la interacción entre estos planos. Para explorar estos efectos hemos tomado como un detonador, como un pretexto, una guía para la reflexión, el uso de una aplicación móvil basada en la psicología positiva, que se llama Happify, y la reflexión que hemos hecho de ese uso. Lo que hemos hecho básicamente es que nos hemos convertido en usuarios de esta aplicación, la hemos descargado y hemos pasado, digamos, por sus programas durante varios meses y luego nos hemos juntado a conversar sobre qué es lo que pasó, ¿no? con esta aplicación. Ya más o menos Edgar ayer dio una primer introducción a esta idea. Y bueno, Happify. Ahorita estamos con otra que está en español, que se llama Ser Feliz. En México al menos es como muy común. Bueno, Sisi Papachari ha explorado la forma en que los procesos afectivos y la tecnología se mueven coordinadamente. Según ella, la tecnología posibilita acontecimientos que intensifican las experiencias corporales, encuentros donde generamos sentido sobre nuestro cuerpo a través de tecnologías que siempre están orientadas afectivamente. En sus palabras, el afecto es una experiencia de intensidad no consciente que permite que los sentimientos sean sentidos y posteriormente traducidos en emociones. Partiendo de esta idea, podemos observar cómo la psicología positiva propicia la modulación de intensidades corporales para crear una colección específica de modalidades afectivas que se articularán para convertirse en el correlato orgánico de lo que significaremos después como felicidad. En otras palabras, para materializar su versión de la felicidad, la psicología positiva lleva a los cuerpos a registros afectivos específicos, nos hace sentir ciertas cosas. Y esto es posible observarlo en aplicaciones como esta. A través del ejercicio que realizamos, que inició un poco como un juego, buscamos explorar ciertas formas en que esta aplicación Happify funciona para modular ciertos registros afectivos. Happify es una aplicación basada en los principios de la psicología positiva y diseñada para mejorar tu, digamos, cantidad de felicidad, ¿no? Se describe a sí misma como, cito textualmente, el único destino para soluciones efectivas basadas en evidencia para una mejor salud emocional y bienestar en el siglo XXI. Esta aplicación te ofrece programas destinados a ayudarte a mejorar habilidades específicas consideradas necesarias para que aumentes tu felicidad. En su página web afirma que las técnicas ofrecidas, comillas, están desarrolladas por científicos y expertos destacados que han estado estudiando intervenciones basadas en evidencia en los campos de la psicología positiva, en mindfulness y la terapia cognitivo-conductual durante décadas. Además, las actividades y los ejercicios que se proponen tienen un hipervínculo, ¿no? Cuando tú abres la aplicación, hay un vínculo, hay un enlace que lleva a las referencias bibliográficas de la literatura científica donde está fundamentado ese ejercicio particular. La aplicación te ofrece unos programas, la aplicación la llama Tracks, ¿no? Unos programas específicos destinados a ayudarte a mejorar tus habilidades consideradas necesarias para aumentar tu felicidad. Tales programas
o tracks son el resultado de un cuestionario diagnóstico que se te realiza la primera vez que tú descargas y abres la aplicación. Este cuestionario tiene preguntas muy diversas y está, digamos, destinado a detectar lo que te impide ser feliz o cuáles son como los obstáculos más importantes, y explora muy diversas cuestiones. Algunas de ellas, ahí hay por ejemplo un par de preguntas, ¿no? Estas son screenshots que nosotros íbamos tomando a lo largo de nuestro uso de la aplicación. Te pregunta cosas diversas, por ejemplo, estado civil, satisfacción laboral, problemas de salud, si te sientes cómodo en situaciones sociales o no, si sales frecuentemente con amigos, si tiendes a sentirte deprimido ante los fracasos, si te has carcajeado en los últimos días. Hay como distintos planos, digamos. Como resultado de este cuestionario, la aplicación te sugiere un programa específico a seguir, que contiene un conjunto de actividades y tareas que te ayudarán a mejorar esas habilidades que a ti en particular te hacen falta. Hay diferentes programas o tracks que se pueden seguir. Por ejemplo, aquí está el nombre de algunos, ¿no? Como algo así como la confusión en tus relaciones termina aquí, gestionar conflictos y mejorar las relaciones en el trabajo, motivarse para tener éxito. En mi caso particular, el programa que a mí me diagnosticó, digamos, fue el de Conquer Your Negative Thoughts, ¿no? Yo creo que en el fondo hay algo como muy intuitivo y muy certero. También hubiera podido caber en nosotros primeros, creo, pero bueno, sí. Bueno, entonces te ofrece un programa, un track a seguir, independientemente de qué programa o track tomes. Todos ellos se basan en pequeñas actividades destinadas a ejercitar 5 habilidades específicas, que es, aquí están creo, son como lo que ellos consideran que son las 5 habilidades, las 5 skills, ¿no? Que son como la base de los programas, ¿no? Saborear el momento, agradecer, aspirar, dar y empatizar. Según la propia app, trabajar en estas 5 habilidades, comillas, te ofrece herramientas efectivas para ayudarte a controlar tus sentimientos y pensamientos. Todo este trabajo emocional se realiza a través de la inmediatez proporcionada por el teléfono móvil, que te permite usar la aplicación en cualquier momento y en todo lugar. He aquí la prerrogativa de esta tecnología. Como se indica en su sitio web, comillas, pequeñas porciones de tiempo pueden hacer grandes cambios. Binkley ha sugerido que la modificación de la temporalidad es el recurso a través del cual la psicología positiva lleva al sujeto a una lógica económica neoliberal. Aquí argumentaremos que esta temporalidad neoliberal implica no solo la producción de ciertos sujetos, sino también la reorganización de propensiones corporales por medio de la introducción de nuevos estados afectivos en lapsos temporales específicos. Para explicar esta nueva reorientación temporal del cuerpo inscrita en el régimen felicitario, hacemos uso del término preemption, que no hemos conseguido hasta la fecha una traducción que nos deje contentos, pero que podríamos entender como una especie de anticipación afectiva. Traer al presente afectos que son afectos con respecto a eventos que todavía no suceden, digamos. Preemption, que es un término utilizado en los estudios del afecto, se refiere a la capacidad de un cuerpo para sentir lo que está por venir. Es una intensificación de la experiencia actual del cuerpo mediante una implicación del futuro en el presente. Crucial para este concepto es la idea de que el aspecto del futuro es siempre incierto, indefinido, a veces desconocido, y típicamente se ha estudiado con respecto a sentimientos de amenaza, una amenaza que aún está por determinarse porque no ha surgido. Por lo tanto, esta lógica anticipatoria de preemption funciona secuestrando el presente para actuar en un pliegue presente-futuro. Patricia Clough argumenta que la lógica de la preemption remite a un futuro que ya no se predice por los medios de la probabilidad, sino que ocupa activamente el presente a través de su inmediatez afectiva. Esta lógica anticipatoria es una modalidad clave que opera en esta felicidad positiva mediada por tecnologías. En consonancia con lo que ha sugerido Salah Ahmed, la felicidad es medio y fin simultáneamente.
Las técnicas de la felicidad sugieren que hay que hacer cosas en el presente para conseguir la meta última de la felicidad en el futuro, y al mismo tiempo las cosas que haces hoy infunden mayor felicidad en el presente. Ahmed se refiere a este juego temporal como la promesa de la felicidad, the promise of happiness, promesa que por supuesto nunca llega a realizarse totalmente. Para Massumi, las capacidades anticipatorias del cuerpo se pueden crear por medio del hábito. Un hábito es un dispositivo que anticipa estados corporales. Cito a Massumi: el hábito puede convertirse en una fuerza creativa para la adquisición de nuevas propensiones. La intensificación del presente que producen estas tecnologías anticipatorias pueden penetrar el cuerpo y la subjetividad a través de la repetición, de la creación de hábitos. Para que el futuro sea sentido en el presente, esta aplicación mete al sujeto en unos ciclos de repetición que crean hábitos que intensifican el presente. Consideramos que es posible identificar estos procesos de reorganización temporal y de generación de ciertos hábitos, propensiones afectivas, en 3 mecanismos específicos que la app echa a andar cuando tú la utilizas. 3 mecanismos de, digamos, modulación afectiva. El primero de ellos, que nosotros hemos identificado como un permanente aún no, así lo hemos llamado, al menos por el momento. Como ha mostrado Daryl McMahon, una de las concepciones dominantes de la felicidad en las culturas occidentales había sido un estado de evaluación o valoración de eventos pasados o trayectorias vitales. Este imaginario comprende la felicidad como una apreciación que pertenece a momentos extraordinarios o excepcionales donde se genera una distancia con respecto al flujo de lo cotidiano. En contraste con esta comprensión, en esta app se observa un reordenamiento de la frecuencia y la secuencia con que la idea de felicidad está presente en nuestra vida. Su versión de la felicidad es la de una actividad sistematizada y requiere evaluaciones constantes, al menos 2 o 3 veces al día. Del mismo modo, se centra en la expectativa de una mayor felicidad aún por venir, pero que nunca acaba de hacerlo por completo. Este registro afectivo del permanente aún no es creado por la app a través de mecanismos de reporte continuo, el hábito de estar reportando constantemente cómo te estás sintiendo, ¿no? Hay una cosa que es que de repente te suena el teléfono móvil y te hacen unas preguntas, ¿no? Contesta en este momento qué es lo que estás sintiendo, en este preciso instante te sientes bien, mal, etc., ¿no? A través de este gesto sistemático de registrar, informar, publicar, responder a las evaluaciones del programa. Estos estados incluyen clasificar tus sentimientos en momentos particulares y también confrontarte con el éxito o el fracaso que vas obteniendo en la medida en que avanzas en los programas. Hasta 3 o 4 veces al día te puedes ver confrontado con el resultado de tus evaluaciones, de tal suerte que al final se instala un estado de expectativa o anticipación con respecto a esos resultados. Esto genera, según nosotros, una disposición afectiva que intensifica el presente a través de las expectativas de la evaluación, de las metas por alcanzar, una disposición afectiva, por ejemplo, que te puede hacer sentir preocupado o incluso estresado por los puntajes que habrás de recibir o porque deberías estar trabajando activamente en este momento para incrementar tu felicidad en lugar de estar perdiendo el tiempo en cualquier cosa que lo estés haciendo. Este mecanismo de permanente aún no también puede verse en la propia temporalidad de los tracks o los programas. Una temporalidad cíclica que consiste en un diagnóstico, unos ejercicios o unas tareas, unas evaluaciones, un resultado final y una vuelta a empezar. Estos programas están diseñados dentro de un marco temporal donde se tienen unas semanas para alcanzar las metas y para poder pasar al siguiente nivel. El ciclo se presenta al usuario, mediante diferentes momentos de advertencia sobre el punto específico en el que uno se encuentra en el programa. Hay una sección en el inicio de la app donde tú puedes ver en una línea del tiempo en qué punto del programa estás, cuánto te falta para terminar, pero además también la propia app te va anunciando esa temporalidad, te va diciendo, por ejemplo, te quedan 6 días para completar la parte 1, o tu tiempo se está acabando, ¿quieres más tiempo? ¿No?
o it's time for a check-in, es momento de evaluarte, o tu tiempo se ha agotado, que es lo que usualmente nos pasa. Esta posición anticipatoria está entonces operacionalizada a través de múltiples indicadores corporales, donde el cuerpo y el afecto son introducidos a ciertos ciclos y la expectativa se vincula a ciertas formas de reporte y evaluación. Este es otro mecanismo que nosotros hemos identificado, lo que hemos llamado la reducción del espectro emocional. La aplicación produce una especie de brecha o fisura entre los estados del cuerpo y la representación de dicha experiencia a través de las categorías que la app reconoce y que te ofrece además para nombrar dichos estados corporales. Le hemos llamado reducción del espectro emocional a los registros afectivos que resultan del hábito de conducir a los estados del cuerpo a ser representados dentro de un rango limitado de emociones reconocidas por la aplicación. Esta aplicación restringe las posibilidades de representación de los afectos, puesto que cualquiera que sea tu experiencia corporal, te ves obligada a clasificarla en un rango limitado de opciones: felicidad, tristeza, agradecimiento, empatía, ansiedad, sensación de saborear el momento. El acto del autoinforme está condicionado porque la aplicación está diseñada para lograr la felicidad a través de una estrategia binaria positivo o negativo, evitar estados no felices como la tristeza, la ansiedad, la soledad, y mejorar las 5 habilidades que hemos mencionado anteriormente: saborear, agradecer, aspirar, etc. Por tanto, las actividades del programa funcionan específicamente con estas emociones, ya sea bien para estimularlas o para evitarlas. Un ejemplo de esta reducción del espectro emocional lo podemos encontrar en este juego, ¿no?, que consiste en tirar o botar tus sentimientos negativos a un pozo, ¿no? Bueno, literalmente eso, ¿no? Tú agarras los sentimientos negativos y los vas tirando, escoges esas figuras negativas, las arrojas a la basura, obtienes puntos al hacerlo. Esta actividad, cualquiera que sea tu experiencia negativa, debes clasificarla en ira, tristeza, decepción, preocupación, ansiedad, desesperación, celos, resentimiento o tensión. La experiencia debe capturarse en una palabra, y esto implica la reconfiguración de la experiencia para que se ajuste a una categoría determinada. Hay otro juego también que a mí me divertía más, que eran unos globitos que iban subiendo por la pantalla, donde había positivas y negativas, y tú tenías que pinchar las positivas y dejar ir las negativas. Y claro, hay algo interesante ahí, y es que esos ejercicios y esos juegos, como dijimos al principio, remiten a unos estudios que están publicados en unas revistas muy bien indexadas, de envidia, digamos, que uno quisiera como publicar ahí, que fundamentan cómo esas actividades efectivamente funcionan, ¿no? Cómo es que hay algo como en la conexión del cerebro que hace que tú, al hacer ese movimiento de tirar, ¿no?, la carita al hoyo, al pozo, algo de tu disposición emocional se transforma. De manera similar, las actividades que pertenecen a cualquiera de las 5 habilidades alientan al sujeto a sentir, agradecer, aspirar, dar, etc. Este mecanismo obliga a que cualquier experiencia positiva sea reconocida sistemáticamente en cualquiera de estas 5 categorías, y por tanto reduce las posibilidades del cuerpo para, digamos, sentir cosas diferentes o elaborar simbólicamente estas cosas de otra manera. Esto abre una brecha temporal entre el cuerpo y el afecto y su captura en una de las categorías nominales que la app propone. El cuerpo siente, luego se ve obligado a prestar atención a lo que está sintiendo cuando te preguntan, cuando está interpelación, y luego a elegir bajo qué categoría puedes ubicarlo. Este autorreporte no es en ningún caso un reporte libre, hay que informar a través de unas categorías determinadas. Quizá pueda intuirse aquí la figura de un sujeto que siempre sabe cómo se siente y que siempre puede informarlo y clasificarlo, pero más importante aún, un sujeto que aprende a distinguir con absoluta certeza lo positivo de lo negativo. Este es el tercer mecanismo que voy a comentar, que hemos llamado producción orgánica de hábitos. Es un tercer mecanismo que identificamos, se refiere a la producción
de estados corporales específicos mediante el entrenamiento, donde explícitamente se solicita colocar el cuerpo en ciertas posiciones o realizar acciones específicas. Consideramos que este mecanismo propicia un hábito a través de la intervención sobre el propio cuerpo. Un ejemplo de esta producción orgánica de hábitos se puede encontrar en una guía de relajación y meditación que contiene varios tutoriales, ¿no?, en esta app, con sus respectivas instrucciones sobre qué hacer con el cuerpo. Es una especie de audioclase de yoga que entrena el cuerpo para reproducir ciertos comportamientos. Pero el ejemplo que más nos gusta de este mecanismo de modulación afectiva es lo que en la app se conoce como el breather, el respirador, ¿no?, que es una herramienta con la que la app busca modificar un estado corporal a través de instaurar ciertos patrones orgánicos. El breather es una herramienta de la app que te ayuda a relajarte, ¿no?, cuando te sientes como ansioso, estresado. Entonces tú recurres al breather, que lo tienes allá en el teléfono, y lo que hace es reducir tu frecuencia cardíaca, y esto se logra al inducir ciertos ritmos específicos de respiración, reduciendo la inhalación y extendiendo la exhalación. La aplicación te pide que elijas un fondo de pantalla que te parezca especial. Hay como varias opciones. A mí me gusta mucho el mar, y bueno, es el que yo he elegido. Eliges un fondo de pantalla que te parezca relajante para realizar el ejercicio, y después colocas tu dedo índice en la cámara del teléfono móvil, y si es un teléfono relativamente nuevo, la cámara permite medir tu frecuencia cardíaca. Entonces la app te va diciendo, te va marcando en ese círculo en qué momento debes inhalar, en qué momento debes exhalar, y simultáneamente va midiendo la frecuencia cardíaca a través del dedo en la cámara. El ejercicio no estará terminado, no se dará por concluido hasta que tú consigas efectivamente disminuir la frecuencia cardíaca. Consideramos que este mecanismo ejemplifica el proceso de modulación afectiva a través de hábitos corporales. El cuerpo se ve entrenado para alcanzar estados específicos, para alinear su ritmo y su frecuencia a una particular idea de la felicidad. Estos mecanismos permiten enfatizar la manera en que estas tecnologías felicitarias no solo operan a través de representaciones simbólicas, sino que alcanzan también el plano de la regulación de las relaciones materiales. El objetivo de estos dispositivos va más allá del moldeamiento de la subjetividad a través del adoctrinamiento ideológico o del plano de los deseos y de las fantasías del sujeto, para incorporar también la modulación de la intensidad material del cuerpo, por ejemplo, a través de la frecuencia cardíaca. Para ir cerrando, no sé cómo voy de tiempo. Ya me pasé, ¿verdad? Sí, ya voy a cerrar. Bueno, con la exploración de esta app hemos buscado mostrar la manera en que el régimen felicitario de la psicología positiva penetra en el cuerpo y opera a través de la creación de hábitos marcados por la anticipación afectiva, preemption, hábitos que generan registros afectivos en buena medida a través de presentes saturados de futuro. El análisis y los recursos teóricos utilizados nos permiten prestar mayor atención y enfatizar la modulación de relaciones materiales y temporales en este régimen felicitario. Podemos situar estos mecanismos como inscritos en el paso de las sociedades disciplinarias a las de control. La podría leerse aquí como un caso ilustrativo de cómo el gobierno de las subjetividades en la era del control está más relacionado con tecnologías electrónicas que con los circuitos de experticia institucionalizada tradicionalmente desplegados por la psicología. Pero además podría ilustrar también cómo la relación del sujeto consigo mismo rebasa el establecimiento de patrones de comportamiento y representación para alcanzar la modulación de los hábitos corporales y los ciclos afectivos, resituando los procesos de subjetivación en espacios abiertos e interviniendo en la temporalidad del sentir. El análisis de esta tecnología también se articula y a nuestro juicio permite avanzar, desarrollar los abordajes críticos derivados de los estudios de la gubernamentalidad y en particular la tesis del sujeto emprendedor. En particular, este particular régimen de la felicidad que la app promueve es consistente con las prácticas de subjetivación de la gubernamentalidad neoliberal, ya que funciona como una tecnología individualizada, móvil, autoaplicada, dirigida a un sujeto que establece prácticas de autoevaluación continua y mejora sistemática
pero además muestra cómo estas tecnologías se internalizan en el cuerpo y alcanzan procesos afectivos más allá del ámbito del sujeto unificado, de la individualidad psicológica, del self, de la identidad. Desde la respiración, la frecuencia del autorreporte, la adopción de ciertas posturas corporales o la administración del tiempo, la felicidad positiva aplicada alcanza también los registros de las disposiciones corporales y las anticipaciones afectivas. Con eso cierro. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces tenemos unos minutos para dialogar estas tres presentaciones. Un minuto. Sí, bien, vamos a damos paso entonces a las palabras inmediatamente. ¿Se me oye? Bueno, muchas gracias por la maravillosa mesa, me ha gustado mucho. Tengo preguntas para los tres, así que voy a intentar ser breve, preguntas, comentarios. La primera es para Mauricio, hablando de felicidad y de monstruos y de Terminator. Este ser de acero líquido, que parece como una analogía en la ficción perfecta de este ser resiliente, me ha recordado mucho al proyecto sobre resiliencia que tienen los psicólogos positivos en el ejército, ¿no? Cuando Seligman hablaba de crear soldados, digamos, indomables, determinados a todo, ¿no? Esta idea de resiliencia, que es la idea de que uno, como el propio ser de acero líquido, contiene en sí mismo la capacidad y las herramientas para autogenerarse, para resistir las balas, para resistir cualquier tipo de trauma. Y es una característica esencial que hoy día define el sujeto feliz, ¿no? Ese ideal de ciudadano feliz, que es el ser resiliente, que se cura a sí mismo, que se basta a sí mismo, digamos, para lamerse sus heridas y continuar adelante. En este caso la pregunta es, ¿sería, digamos, ese ser resiliente ese monstruo del neoliberalismo, ¿no? Esa analogía perfecta? Y entonces me ha gustado mucho digamos, esa imagen del ser de acero líquido. Respecto a la conferencia de Arthur, en la relación comentaba la relación entre felicidad y democracia, a propósito de lo del Walden 2, etc. A mí me parece que felicidad y democracia están reñidas, o son incompatibles en varios sentidos. En un sentido, porque la felicidad es mirar por uno mismo, sin en realidad comprometerse a nada, sino con el propio mejoramiento personal, con la propia individualidad, ¿no? La democracia en realidad sugiere o necesita también de renunciar muchas cosas, renunciar también a deseos, renunciar también a intereses. La felicidad lo que dice es nunca renunciar a todo eso, sino expandirlo, conseguirlo, conquistarlo. Y también porque, tal y como está definida la felicidad, si uno, por ejemplo, lee a economistas de la felicidad como Richard Layard, que son generalmente los que más mano tienen en la definición de todas estas instituciones que utilizan la felicidad como instrumento para recomendar medidas de gobierno, de tomas de decisiones en la democracia, ellos hablan mucho de que la felicidad y la democracia son una forma digamos que la felicidad es una forma de expandir la democracia, de desarrollarla, etc. Pero también tienen una visión o una idea que a mí en general me parece bastante no democrática sino despótica, porque es gobernar a los sujetos sin los sujetos mismos, en nombre de ellos pero sin necesitarlos. Y es que todas estas medidas de la felicidad, como has introducido antes a través de la tecnificación, en realidad lo que necesitan es simplemente al sujeto como medida, como número.
el mismo Layard dice que cuando se le pregunte a los sujetos qué es lo que quieren para vivir mejor, en realidad es contraproducente, porque con la medida de la felicidad les sobra para tomar decisiones en nombre de las personas, porque preguntarles por su opinión, dice Layard, sería confuso, porque la gente está confundida también a veces respecto a lo que quiere, y porque analizar toda la complejidad de la vida de la gente sería inviable en términos de toma de decisiones. Entonces, reducir al sujeto a una medida concreta, se pueden tomar decisiones en su nombre, pero sin él, ¿no? Entonces, no es tanto democrático como despótico, en ese sentido. Y respecto a Antar, por supuesto, me ha gustado también muchísimo la presentación, porque es una cosa que me interesaba mucho. Yo también estuve explotando globitos. En este caso aumentaba más mi ira de lo que prometía el propio programa. Me gusta mucho el tipo de análisis que haces. Yo, es posible que no sea el mejor gran defensor de la affect theory, pero todo lo que esté bien hecho, bien me parece, aunque no esté siempre a lo mejor de acuerdo con ello. Pero hay una cosa en el propio Happify que es conveniente también analizar, y son los foros, lo que la gente habla y dice respecto a lo que hace, porque es una parte importante del foro de la propia herramienta. Y en realidad una cosa tan estúpida y tan simple como explotar globitos haciendo pensar que eso va a hacer desaparecer tus emociones negativas, etcétera, etcétera, en realidad luego, bajo esa aparente infantilización, gamificación, simplificación, en realidad muchas veces esos ejercicios funcionan. Pero funcionan no solo desde la affect theory, que es una cosa un poco, digamos, inconsciente, ¿no? En movilización del cuerpo, de los afectos, estructuración de la actividad, etcétera, que también, sino yo pienso que es porque la gente cree en ellos. Es decir, porque la idea de anticipación viene dada por una expectativa y por una creencia en la propia lógica de lo que te propone el ejercicio. Si los ejercicios de la psicología positiva, tan simples, tan absurdos, casi risibles, muchas veces funcionan, es porque la gente cree en ellos. Porque para la gente que funciona, que es una de las cosas que se puede hacer, que muchos estudios están haciendo, es que la gente que no cree en esos estudios no les funciona tanto como la gente que ya va predispuesta a que esos ejercicios, etcétera, funcionen. Entonces, y eso se ve muy bien en el foro. En el foro se ve cómo racionalizan estas cosas. Entonces, en ese caso te digo que la affect theory no siempre a mí me funciona, porque esta idea de racionalización está ausente en la affect theory. Es decir, tiene una idea de sujeto detrás para la que ha prescindido completamente, aunque es muy importante y estoy deseando ver lo que escribas al respecto más desarrollado. Así que bueno, nada, muchas gracias. Rodrigo, de la Fabián. Bueno, muchas gracias. Realmente muy interesantes las presentaciones. Bueno, quisiera hacer una pregunta a Antar, una pregunta que me interesa muy personalmente su opinión, porque y tiene de alguna manera también está vinculado a la presentación de Mauricio, que hasta autorizo usar mi nombre como autor. Está bueno. Porque una de las cosas que efectivamente plantea Mauricio, la cosa de la resiliencia, o sea, me interesa el problema de la anticipación y el estatuto del futuro, por ejemplo, ¿no? Que también es una de mis discusiones con Winkler, que hablábamos ayer. Porque efectivamente la resiliencia, como otro ejemplo, porque ayer vi un par más, digamos, el proceso del flow, ¿no? Y el estatuto del presente, y cómo el futuro se tiene que licuar de alguna manera en el presente, y disponibilizarse, digamos, en el presente. La resiliencia también va en un sentido parecido, digamos, ¿no? Porque la resiliencia en el fondo es una estrategia post-securitaria, en el sentido de que deja de poner al sujeto en un estado de anticipación y de cálculo post-prudencialista, por decirlo así, ¿no? La resiliencia no trata de evitar que ocurran las cosas. La resiliencia tiene sentido en la medida en que uno sabe que el desastre es inevitable y que no hay forma de calcularlo.
por lo tanto se trata de generar siempre estrategias que son construidas en el presente, bajo la idea de que sea cual sea el desastre futuro, que yo no conozco ni sé, tengo que desarrollar habilidades inespecíficas, podríamos decir. No puedo desarrollar habilidades específicas, porque no puedo anticipar, ¿no? Son habilidades, por ejemplo, más que habilidades, porque la resiliencia es una estrategia que opera en los saberes sí, pero también opera en las estrategias securitarias, ¿no? Como los planes de seguridad nacional de Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Son estrategias, ¿no es cierto?, que tienen que ver muchas veces con la densificación de redes, por ejemplo, ¿no? Densificación. Entonces, por ejemplo, fortificar todo lo que sean la interconectividad, de tal manera que cuando ocurra algún cataclismo, ¿no es cierto?, no se corten eso, y bajo la idea de que los sistemas complejos de alguna manera pueden autoorganizarse. Pero no se puede calcular ese futuro, no se puede anticipar. Y por lo tanto, el tipo de afectividad que promueve la resiliencia respecto al futuro es la tranquilidad, el optimismo, la confianza, digamos, ¿no? Pero siempre basado en algo que tú haces en el presente, de manera muy ciega respecto al futuro. Entonces, mi pregunta tiene que ver, en términos generales, creo, puede decir, que a mí me pasa con Binkley, que todavía me parece a mí que la manera en que él supone el trabajo de la felicidad y su vínculo con el proyecto hacia el futuro, para yo todavía lo leo muy homo económicos, la idea de la maximización, ¿no es cierto?, de la utilidad del futuro. En cambio, la idea de la anticipación que nos propone me parece interesante porque es cierto que, o sea, hace que este futuro también de alguna manera sea introducido en el presente, digamos, ¿no? Se materializa en el presente, no como proyecto cognitivo, ¿no? Entonces, si pudieras hablar un poco más de eso. ¿Alguna otra? Jimena Carrasco. No, que hay un elemento que a mí, bueno, quizás porque vengo de la terapia ocupacional y de una facultad de medicina, me sigue constantemente rondando, ¿no? Que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con, porque claro, una posibilidad que un poco la que se ha hecho, o la que uno siempre escucha desde el socioconstructivismo, es esto como esto de creer que todo pasa porque la gente cree en esto, ¿no? Y sí, puede ser, pero hay un sustrato, ¿no?, concreto de cambio fisiológico que podemos desmontar, que podemos criticar, que podemos, ¿no? Pero que yo pienso que mientras sigamos pensando que eso es una ficción o no prestándole atención, es difícil poder también plantear una crítica, ¿no? Porque justamente esa gente publica en esa revista indexada porque ese es o sea, donde yo trabajo, en psicología, hay un investigador que estudia el mindfulness y lo que hace es que mide los índices fisiológicos en la saliva de las personas, ¿no? Para probar que esto funciona. Entonces, ahí como me gusta mucho lo que plantea Rose sobre el tema de la biopolítica molecular. Creo que esa es una buena salida, ¿no? Creo que hay que prestarle atención a eso. Bueno, de hecho Rose en los últimos tiempos ha estado metido con este proyecto del ejército en Estados Unidos, ¿no? Y creo que de alguna manera hay que entrarle, creo que hay que y en ese sentido también me siguen pareciendo interesantes, vuelvo a repetir lo que hacen los estudios sociales de ciencia y tecnología, ¿no? Que van a mirar cómo se monta prácticamente, pragmáticamente, ¿no?, ese hecho científico. Entonces, hay que plantearte aquí. Bien, entonces hacemos una primera ronda de respuestas. Vanina, hacemos dos temas y después damos paso a la primera ronda de respuestas. Tengo una cuestión para cada uno. Creo que lo que le iba a preguntar a Antar va a quedar incluido en la respuesta que le des a Rodrigo, porque iba a preguntarle por el aún no, qué es lo que significa y cómo puede estar contenido en una idea de progreso o alcanzar el éxito, que serían matrices para pensarlo. Bueno, si yo comparto con Jimena la idea de que hay dispositivos corporales que funcionan, la cuestión de la respiración me hacía acordar mucho a mis etnografías en el yoga, porque lo usamos para controlar las emociones. Lo que dice el yoga textualmente es esto, ¿no?, que con la respiración uno puede controlar las emociones. Pero tenía una pregunta para Artur, muy breve, porque es una duda. Hablabas de la cuestión de la evidencia experimental y dijiste que era un proceso colectivo, y yo no sé a qué se refiere eso, quizá puedes ampliar y lo entienda.
Y un comentario muy breve para Mauricio, y es que la idea de monstruo, etimológicamente, históricamente, tiene que ver con lo extraordinario y con lo prodigioso. Y si es el anverso de la felicidad, pues cabe preguntarse que la felicidad es algo ordinario. Ok, ¿alguna otra intervención? Porque de hacer la ronda de respuestas que se va a dar de esta mesa. Ya, ok, pues ya. Pues, por orden de presentación. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, es una cosa interesante presentar un encuentro, porque cada vez que presentamos vamos descubriendo un poco cómo, qué se pone como nuestra cuestión. Entonces, una cosa que me di cuenta, así que, por ejemplo, Foucault ya subrayaba desde sus primeros ese primer curso, Seguridad, Territorio y Población, que toda vez que se pensaba en gobierno, la felicidad es un criterio. Eso desde el tema del Estado de Policía. La felicidad interna era un criterio fuerte para plantear. Eso, bueno, y entonces, mi cuestión está sin ver cómo eso se pasa como dispositivo a esas formas de psicología, pero no estoy tanto interesado en la psicología en el sentido individual, pero psicología como un dispositivo colectivo, grupal. Y ahí creo que hay un desplazamiento, además del árido, que es salir de un escenario de hacia el colectivo, una región más árida, así del norte de México, pero yo pienso que esta vinculación con la psicología pasa por cuestión que tocaría inicialmente la felicidad y la democracia. Y bueno, y con un aspecto de controversia, porque por ejemplo, Rawls es muy claro de poner las cosas en correlación, porque la psicología surge como ciencia de gobierno en contexto democrático, entre sus tareas se pone el aumento de felicidad como un criterio para definir uno de sus efectos. Pero si examinamos entre las psicologías que claramente trabajan perspectivas grupales, como los encuentros de grupos humanistas, ese propio experimento de Lippitt-White sobre liderazgo, o hay el trabajo conductista, vemos que, por ejemplo, las dos primeras, claro, asocian ese estado de felicidad vinculada a la democracia, pero el conductismo no hace esa conexión. Ahí va un poco a la dirección que decía Edgar, porque si leemos con detalle Walden 2, en el estudio de unos dispositivos como hace Skinner, cuando habla del tema de la educación, de la importancia de no plantear la educación y la vinculación directa con los padres, o aún cuando piensa en esquemas de trabajo, que la gente gane por horas de trabajo, variando entre los trabajos más pesados, más placerosos. Skinner va diciendo a todo momento, y la gente de los halcones también sobre eso, la democracia no es la forma con que va a producir esa felicidad individual. Pero el conductismo es interesante porque de una forma u otra propone unas respuestas a unas cuestiones que han sido planteadas ahora en ese momento de debate. Por ejemplo, respecto al futuro, el conductismo va a decir, bueno, no hay cómo predecir los resultados experimentales de una forma determinística, pero siempre probabilística. Entonces va a decir, lo que producimos de nuestra investigación es siempre, se pone siempre probable en términos de sus efectos. Y ahí ya contesto a lo que Marina ya proponía como pregunta, ¿qué son los criterios experimentales del conductismo, planteados por el conductismo? Bueno, algo que, como Jimena ya subrayaba, apelaba, refería al somático, pero el somático no en el sentido fisiológico, pero el puramente conductual. O sea, si tiene una conducta que es mantenida por sus esquemas de refuerzo. Entonces, si se mantiene una conducta, por el resultado, por ejemplo, si hay la manutención de una conducta deseada, por ejemplo, una conducta de trabajo, es porque el esquema experimental ha sido eficiente. Entonces,
É isso que Skinner está dizendo. Olvidemos cosas como estados mentales, imaginário. Vamos ver efetivamente se mantém uma conduta deseada por meio do condicionamento. Se mantém, está bem. Então, Skinner vai dizer, não é necessário tanto estar atento a aspectos fisiológicos ou tal. Pero a ver, em términos meramente funcionais, a manutenção de uma conduta. Então, ele vai claramente apelar a um estado conductual corporal. E também vai ser desde aí que vai dizer que se cumplen critérios científicos funcionais para a investigação, por la capacidade de manutenção da conduta. E isso é o que supõe por meio de seu conceito clave, que é o conceito de refuerzo. Ou seja, se utilizamos refuerzo positivo, vamos manter as condutas. Então, há trabalhos que supone que son por sí solos agradables, se mantienen, pero para mantener las personas vinculadas al trabajo que no son per se agradables, es necesario proponer formas de refuerzo. Y así que supone que se puede gobernar calculando no solo las felicidades individuales, pero los efectos del refuerzo, pero la felicidad colectiva. Y así que termina su libro, en que el héroe de su romance está saliendo de la estación hacia su casa y súbito tiene como diría, un fuerte ataque emocional y decide por un impulso volver directamente a la comunidad. Así que podemos describir la vinculación a esta comunidad en pleno estado de felicidad, esa diremos en portugués, esa Shangri-La de la felicidad conductual. Y no estoy hablando de psicologías humanistas, psicología positiva, el árido conductismo no dice cosas como esa. Estaba pensando, ¿no? Quedé pensando ahí está. Es interesante la pregunta. Pero bueno, voy a partir antes de intentar, no sé si responder, ¿no? Pero diciendo que me parece que ya un efecto, digamos, que me deja un poco tranquilo, digamos, del texto, es que justamente tenía, digamos, la intención de proyectar en esa figuración del T-1000, digamos, este tipo ideal, ¿no? de resiliente, ¿no? O sea, creo que justamente Rodrigo, por ejemplo, cuando trabajamos, aportó mucho material justamente sobre su anclaje bélico. Entonces ahí hay todo un material muy... Tenemos siempre la duda, como Deleuze y Guattari, ¿quién escribió ese texto? ¿Cómo lo hizo? Acaba de salir publicado hace 2 semanas. 2 semanas, sí. Pero ese que dijo Mauricio que era de él. No, esto. No va a meter aquí un problema autorial. O sea, Deleuze y Guattari se van a divorciar. Es normal. A Mauricio se le ocurrió esta idea de, cuando estábamos escribiendo el artículo, a Mauricio se le ocurrió esta idea de terminar. Tratamos de poner el artículo y como que no queda muy bien, entonces... fue en esa discusión no surgió y fue Mauricio que se le ocurrió. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una cosa que me parece que o sea, hay un proyecto que es interesante, en términos, digamos, de proyección, y me parece que puede funcionar para poder entender un poco más la ficción. Yo creo que ante la pregunta que tú nos haces, o sea, que me das a Deleuze a Guattari, no sé si se la haces a Deleuze, porque si es Deleuze, pues diría que el monstruo se deriva, o sea, en el registro de su deriva, de la felicidad, en su deriva artefactual, el monstruo es umbral. En su deriva artefactual, entonces, claro, en el umbral está la monstruosidad. Sin embargo, cuando tú dices, podría ser en el plano, digamos, de lo ordinario, digamos, no lo extraordinario, yo creo que efectivamente una de las rupturas que hay es que se extraña a la felicidad como práctica cultural evidentemente relacional y se le desplaza a lo evidentemente artefactual.
Entonces, claramente, digamos, en ese plano, dicho, mirado desde este punto de vista, sin ese extrañamiento, me parece que la felicidad es una práctica, es una dimensión cultural de la vida cultural, evidentemente relacional. Nadie dice que necesariamente debe ser, digamos, justamente a mí me parece que su deriva artefactual se le secuestra de, y por lo tanto, digamos, tenemos que mediar a través de tecnología y dispositivos para poder acceder. Es como el dispositivo, ¿no? Es un dispositivo, digamos, que nos permite, que opera sobre esa posibilidad. Y por lo tanto, yo creo que más bien tiendo a pensar que en el plano de esta deriva artefactual, el monstruo sería el lugar. Bueno, gracias por los comentarios, las preguntas interesantes. Yo creo que he perdido el matiz de las preguntas, pues, pasó mucho tiempo, pero intentaré decir algunas cosas que creo que retengo. La primera es que estoy completamente de acuerdo con Edgar cuando dice que, o sea, digamos que yo coincidiría en que yo tampoco soy el mayor defensor del affect theory. Y yo creo que justo este trabajo tiene la virtud de combinar unas cosas con las que uno no ha estado trabajando demasiado, digamos. En todo caso, yo creo que sí hay unas cosas bien interesantes que permite hacer. Hay unos ciertos recortes que permite, recortes analíticos que te permiten hacer ciertos conceptos y de igual manera permite como visibilizar ciertos planos de los efectos de estas tecnologías que no son los mismos planos visibilizados por ejemplo, la perspectiva de la gubernamentalidad, ¿no? Pero hay una cosa interesante ahí, es que tú dices, bueno, sí, para que funcione, la gente tiene que creer. Y yo creo que ahí algo de lo que decía Jimena puede complejizar esa idea, en el sentido de que independientemente de, o sea, la pregunta sería, ¿qué significa que funcione? ¿Qué es que funcione? Porque cuando tú, independientemente si creas más o menos, la utilizas, algo pasa. Algo te pasa a ti. Tú puedes ser más escéptico o menos escéptico. Por ejemplo, nosotros tenemos como una especie de distancia reflexiva, pero aún así nos pasaban cosas. O sea, uno se sorprendía en medio de ese entramado, sintiendo unas cosas y luego pensando en ellas y luego diciendo vamos a escribir algo, sí, y tomándotelo un poco como una tontería, pero al mismo tiempo no. O sea, esas cosas que pasan igualmente. Entonces yo creo que hay un plano que es interesante pensar, que funciona de distintas maneras, digamos. No es que funcione o no funcione, sino cómo funciona, con qué tipo de efectos funciona, que yo creo que en este caso hay unos conceptos que permiten como ver eso, ese vínculo de afectos, en el sentido de afectar, de que te afecta de alguna forma. Bueno, y hay otra cosa también interesante a la luz de la pregunta de Rodrigo, que es como esta idea de que efectivamente para nosotros la idea de anticipación afectiva, que proviene un poco de esta idea de preemption, nos permite pensar una relación temporal y con el futuro particularmente, que no es la relación del Homo economicus, que es una relación, digamos, más cognitiva, más vinculada con la lógica del progreso, del costo-beneficio, de las probabilidades, sino que es una relación más intuitiva, donde el futuro está indeterminado, está indefinido, no se conoce todavía, y por lo tanto, digamos, que lo que hace más bien es traerse al presente, es una especie de pliegue temporal en donde el futuro es traído a través de un vínculo más que racional, cognitivo, económico, a través de un vínculo más bien afectivo, como de intensidad de lo que uno siente, ¿no? Entonces yo creo que esa idea nos permite como pensar una relación temporal no tan lineal como la del Homo economicus, y sin embargo reconocer, digamos, la importancia, el valor del futuro en esa fórmula, porque finalmente, tú mismo dabas este ejemplo, ¿no?, que es muy claro, que es como para que esta idea de la resiliencia funcione, tú has de creer que el desastre vendrá.
y ese desastre que vendrá es un futuro. O sea, ese vendrá, ese verbo vendrá, necesariamente implica la presencia de un futuro que está actuando ahí. Y me parece que ahí hay unas claves también interesantes. No me acuerdo qué más. Claro, lo del permanente aún no. Ahí también hay algo interesante, y es que yo creo que ayer se mencionaba, alguien lo decía de manera seguramente más clara y lúcida, pero es que estas prácticas, discursos, tecnologías felicitarias no son necesariamente congruentes, o sea, no operan siempre por las mismas funciones en la misma dirección, son a veces contradictorias, ¿no? Entonces, a la vez que promueven una cierta idea de un progreso en un programa donde tú vas obteniendo puntos, pasando de nivel, incrementando, aumentando, y hay como este plano discursivo que mantiene esa idea de progreso, al mismo tiempo hay prácticas ahí que están como mediadas más por una lógica indefinida, ¿no? De no se sabe cómo te va a ir, no se sabe qué vendrá. Entonces yo creo que ese permanente aún no juega con esa idea de que finalmente no hay una anticipación cognitiva posible, certera, cierta, sino que más bien hay un juego entre diferentes lógicas temporales y uno está ahí inmerso. No sé si por ahí van las preguntas, espero que sí. O si me he olvidado de algo. Entonces, con la intención de Altar, estamos concluyendo esta tercera mesa. Recordarles y dejarles invitados para que retomemos el coloquio a las... Rodrigo. No, es que ahí aparece una mesa que no va a ocurrir. Esa mesa Claro. así que pasamos directo al almuerzo y después continuamos a la vuelta con Vanina. A las 14:45. ¿Está bien? Yo creo que... No, pues son las 1:00. 2:30. A las 2:30 comenzó. Yo creo. Ahora le digo que si viene gente por el programa a la conferencia, por la hora, pero Sí, claro. Pero deja que... Pero comencemos puntualmente a las 14:45. Yo porque así ya cuando llegan los nuevos, o sea, ya acá nos conocemos, hay unos consensos. Si llegan los nuevos, yo ya terminé, entonces lo dejo al comentarista, ¿no, Iván? Ya pues, bien, un aplauso para aquí. Gracias.